El informativo. Una buena tarde, tengan todos en este 16 de enero de 2020. Ruth del Salto junto a ustedes con la actualización de las noticias internacionales. Empezamos. El juicio político contra Donald Trump llega al Senado de los Estados Unidos. Los 7 fiscales elegidos por la Cámara de Representantes van a leer los cargos contra el mandatario acusado de abuso de poder y también obstrucción al Congreso. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tendrá la responsabilidad de fungir como presidente del juicio. Va a tomar juramento a los 100 senadores que van a levantar la mano y van a jurar ejercer una justicia imparcial. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte hasta ahora. Emiliana. Ruth, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Y a esta hora precisamente estamos viendo al secretario de Armas, el sargento de Armas de la Cámara de Representantes, junto a la secretaria de la Cámara también, caminando con esos 7 fiscales que designó ayer la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que leyeran estos argumentos el día de hoy al inicio de las 12 de mediodía. De hecho, ya estábamos viendo cómo estaban caminando por los pasillos del Capitolio y están ingresando a esta hora precisamente al Senado. Pero hace solo minutos, la líder de la Cámara de Representantes, Pelosi, hizo referencia a un informe que se publicó en las horas de la mañana de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, que asegura que el presidente estadounidense Donald Trump violó la ley y la Casa Blanca y su administración violaron la ley al retener los fondos en ayuda militar a Ucrania, como lo había designado el Congreso. Escuchemos a Pelosi antes de que inicien los argumentos aquí en el Senado. Hoy, y estos son los detalles de la Oficina de Contaduría del Gobierno, confirmaron que las acciones del presidente en el centro de nuestros artículos del impeachment al retener a prueba congresional de ayuda militar para Ucrania era ilegal, y estas son sus palabras, estas son las palabras de la Oficina de Contraloría General. La ejecución de la ley no le permite al presidente sustituir sus propias prioridades por aquellas que el Congreso tiene como por ley. La Oficina de Manejo y Presupuesto retuvo fondos por una política que no es permitida bajo la ley de control de presupuesto, y por lo tanto concluimos que hubo una violación de la ley de control de presupuesto. La Casa Blanca, la administración rompieron, yo estoy diciendo esto, rompieron la ley, quebrantaron la ley, concluyeron que violaron esta ley. Esto refuerza la necesidad de tener testigos en el Senado. Bueno, y en las últimas horas hablamos también con el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien asegura que están trabajando todos los días para intentar lidiar con estrategias y lograr recaudar los votos necesarios entre los republicanos, 51 en total, para lograr forzar a Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, a que permita escuchar testimonios de testigos claves, como lo es el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El voto que va a ser clave es el voto, lo más seguro, el martes que viene, que va a decidir la resolución de la estructura de cómo este juicio va a ir adelante. ¿Va a ser permitidos testigos o no? ¿Va a ser permitidos documentos o no? Y esos votos nosotros vamos a insistir, estamos en la minoría, pero vamos a insistir que haya votos, y van a haber votos, sobre el tema de aceptar testigos y de aceptar documentos. Ahora, si los republicanos lo que quieren hacer es simplemente declarar al presidente inocente sin mirar a la evidencia, sin mirar a los testigos, sin ver los documentos, en fin, en lo cual ellos hicieron una decisión política, no una decisión basada en los hechos, pues ellos lo pueden hacer.
Y a esta hora está en el Pleno del Senado Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia, leyendo precisamente esos artículos en contra del presidente estadounidense Donald Trump, el primer cargo de abuso de poder y el segundo obstrucción al Congreso. Pero ¿cómo avanzará este proceso de ahora en adelante? Pues primero ya se han establecido algunas normas por parte del Senado. Los senadores no podrán tener ningún tipo de tecnología mientras se lleve a cabo este juicio político. Tampoco podrán presentar evidencia por medio de videos y probablemente estarán trabajando 6 días a la semana en vez de los 5 o 4 habituales. Veamos cómo va a avanzar el proceso. La lectura de nuevos artículos de destitución en el Senado marcan el inicio de una nueva fase del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts Jr., tendrá la responsabilidad de desempeñarse como el presidente del juicio. Asimismo, durante la jornada, los 100 legisladores que conforman el Senado levantarán su mano y jurarán ejercer una justicia imparcial. El grupo de legisladores actuará como jurado y serán los encargados de definir el futuro del mandatario republicano. Las reglas de la Cámara Alta dictan que se debe convocar al acusado, en este caso el presidente Trump, y darle tiempo para que responda a los cargos en su contra. Se prevé que su respuesta llegue en forma escrita en los próximos días. Se requiere que 2/3 del Senado, es decir, 67 senadores, voten para destituir al presidente, un hecho que parece más que improbable, puesto que los republicanos tienen 53 escaños frente a los 47 de los demócratas. Al finalizar la jornada se espera que el Senado vuelva a reunirse el próximo martes, cuando empiece formalmente el que será el tercer juicio político a un presidente en la historia de la Unión Americana. Y ya que tenemos claro cómo va a avanzar este proceso en el juicio político en la Cámara Alta, pasemos directamente a escuchar a Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, quien está leyendo en voz alta ante el Pleno en este momento los artículos en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Actos para el gobierno, un gran valor para el gobierno ucraniano en sus anuncios públicos en el marco de la investigación. El presidente Trump se comprometió también en medio de su conducta con conductas corruptas y también para beneficiarse a nivel político. En ese sentido, ha usado el poder de su presidencia de una manera para alertar y alterar la seguridad de los Estados Unidos, socavar la integridad de los Estados Unidos y también el debido proceso democrático. Él ha ignorado y ha perjudicado los intereses de la nación. El presidente Trump también está comprometido por haber realizado estas conductas. Número uno, ha tenido que ver directamente con las influencias del gobierno ucraniano para ejercer presión sobre ellos, anunciando una investigación en contra de un oponente político, el ex vicepresidente Joe Biden. Y en segundo lugar, también ha tenido que ver con una agenda promovida por Rusia que va más allá para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. En segundo lugar, el presidente Trump también actuó directamente en contra de las agencias al bloquear las condiciones, al realizar también anuncios públicos sobre las solicitudes que se hicieron al bloquear los millones de dólares que habían sido destinados para ayuda a Ucrania. Y eso ha generado también una batalla bipartidista, pero también era un dinero para asistencia. Ucrania se suponía que iba a derivar en las investigaciones, pero este dinero fue suspendido. Y en B, también era a cambio de un encuentro en la Casa Blanca, algo a lo que claramente estaba presionando al presidente ucraniano, teniendo que ver también en el marco de todas las agresiones de Rusia. Número 3, las revelaciones de sus acciones también tienen que ver con toda la asistencia militar, también con relación al gobierno de Ucrania, pero ha persistido en estos actos corruptos, solicitarle al gobierno de Ucrania una investigación para su beneficio personal político. Estas acciones tienen que ver con previas citaciones del presidente Trump. Todo esto, el presidente Trump abusó del poder de su presidencia al ignorar la seguridad nacional y también los intereses nacionales para obtener, una vez más, beneficios políticos. Eso también viola y
el poder de su cargo al caer en estos actos también que son corruptos. El presidente Trump ha tenido una conducta que ha demostrado que debe ser removido de su cargo, pero también es una violación contra la Constitución. Es por eso que estamos actuando de esa manera para defender la Constitución bajo el Estado de Derecho. El presidente Trump también ha sido acusado en el marco de este juicio político porque tiene que ser removido de su cargo con base en lo dicho anteriormente para beneficio de los Estados Unidos. Artículo 2. Obstrucción del Congreso. La Constitución provee que la Cámara de Representantes tenga que resolver el tema del juicio político y el presidente Trump debe ser removido de su cargo, en segundo lugar, en convicción en relación con altos crímenes que han sido también sustentados por las personas que estuvieron compareciendo. Él ejecutó diferentes actos desde la presidencia de los Estados Unidos. También es claro que él tiene que defender la Constitución de los Estados Unidos, pero él violó esta Constitución y claramente tenemos que actuar en concordancia a eso. Trump actuó de manera sin precedentes e indiscriminada para dirigir sus ataques a las investigaciones del juicio político. El presidente Trump ha abusado del poder de su presidencia de una manera ofensiva y también que va en contra de la Constitución. En ese sentido, la Cámara de Representantes está comprometida en las acusaciones del juicio político por la corrupción de Donald Trump en el marco también de las elecciones y todo lo que significa para las elecciones del 2020, elecciones presidenciales. Bajo esta investigación se solicitaron documentos y testimonios que eran vitales para llevar a cabo toda la información de las agencias y también de altos oficiales. En respuesta, sin ninguna excusa realmente, ningún argumento, el presidente bloqueó a estos oficiales, a altos cargos, para que no pudieran comparecer en el marco de la investigación. El presidente Trump se interfirió desde el poder de su presidencia y desde la Cámara de Representantes asumimos nosotros mismos funciones que eran necesarias para resolver el tema del juicio político, con base, una vez más, en la Constitución. Así actuamos en la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump abusó del poder de su oficina y esto tiene una significancia. En primer lugar, dirigió la Casa Blanca con base en el bloqueo de ciertos archivos y documentos solicitados por los comités. Número 2. Y ahí está el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, uno de los fiscales elegidos por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para leer en el Pleno del Senado estos artículos en contra del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora iniciarán un juicio político en el Senado tan pronto como la próxima semana. En solo un poco de horas, alrededor de las 2 de la tarde, veremos también cómo John Roberts, el magistrado de la Corte Suprema, llegará al Pleno del Senado para juramentar a cada uno de los legisladores que formarán parte de este juicio político para iniciar este proceso tan pronto como el martes. Ruth, estamos en directo desde el Senado en Washington. Regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Donald Trump lo sabía todo sobre las acciones de su abogado Rudy Giuliani para presionar a Ucrania con fines partidistas. Así lo ha asegurado Lev Parnas, uno de los socios del abogado Giuliani, de origen ucraniano. En una entrevista con el diario The New York Times, este hombre ha revelado que el mandatario estadounidense estaba al tanto de cada una de las maniobras que se ejecutaron para que el gobierno ucraniano investigara al precandidato demócrata Joe Biden. Parnas también ha asegurado que no debió confiar en Giuliani, que ha insistido en que todo se había hecho con la aprobación de Trump. Entre tanto, la policía de Ucrania ha abierto una investigación sobre la presunta vigencia ilegal a la ex embajadora de Estados Unidos en Kiev, a Mari Jovanovic. En una serie de documentos que han sido presentados por legisladores demócratas fue revelado que un ayudante del abogado personal de Trump
se ha comunicado con un hombre sobre el seguimiento a la embajadora antes de su destitución. La funcionaria fue una de las que compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el marco del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Y por medio de un comunicado, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se ha retractado de su propuesta de organizar milicias armadas en Bolivia, con las mismas que cuentan con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta iniciativa de Morales había causado repudio internacional el pasado lunes. El exmandatario, que permanece refugiado en Argentina, ha dicho en el texto que se retractaba que lo único que quería para su país era la paz. Agregó que sentía dolor por lo que está pasando en territorio boliviano. Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz. Horas antes, diputados opositores de Argentina le habían exigido al gobierno de Alberto Fernández que revocara la condición de refugiado político a Evo Morales. Integrantes del Partido Unión Cívica Radical han rechazado las declaraciones del exmandatario en las que llamaba a organizaciones de colectivos armados en Bolivia. Señalaron que la iniciativa de Morales vulneraba las reglas a las que debe someterse en calidad de asilado, por lo que ya no debía contar con este beneficio. Además, instaron al líder indígena a abstenerse de emitir declaraciones. Argentina ha cerrado el 2019 con una inflación del 53.8%, la más alta registrada en los últimos 28 años y la más elevada en América Latina después de Venezuela. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que además reveló que el costo que más aumentó el año pasado fue el de salud, seguido de comunicación y mantenimiento del hogar. El presidente Alberto Fernández ha advertido que trabaja en una estrategia microeconómica integral para intentar reducir la tasa de inflación anual a niveles de un dígito. Aquí hacemos una pausa en el informativo. Enseguida, luego de 3 meses de estallido social, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una reforma al sistema de pensiones. La modelo Gigi Hadid ha sido descartada como jurado en el juicio contra el exproductor de cine Harvey Weinstein. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha presentado un proyecto de reforma del sistema de pensiones cuando están a punto de cumplirse 3 meses de la crisis social que vive el país. La iniciativa que presentará al Congreso propone que las pensiones aumenten del 10% actual que cotizan los trabajadores a un 16%. La propuesta tiene como objetivo buscar mejorar las pensiones de los chilenos que en un promedio reciben 40% de su último salario como jubilación mensual. El mandatario ha sostenido que va a existir un fondo de ahorro colectivo y solidario que va a financiar con un aporte adicional y gradual del patrón y con aportaciones también del Estado. Chilenas y chilenos, hoy quiero compartir con ustedes una buena noticia. Esta semana vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los pensionados chilenos, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa. Esta nueva reforma representa un cambio estructural y crea un nuevo sistema previsional basado en 3 pilares. Primero, el pilar solidario, financiado por el Estado. Segundo, el pilar de ahorro individual, financiado por los trabajadores y los empleadores. Y tercero, el pilar del ahorro colectivo y solidario, financiado por los empleadores y también por un aporte inicial del Estado. Esta reforma va a beneficiar a 1 millón de pensionados. La modelo Gigi Hadid fue descartada como jurado en el juicio contra Harvey Weinstein. Según medios de comunicación locales, la Fiscalía y la Defensa se pusieron de acuerdo de antemano para descartar a la modelo de 24 años como jurado de este proceso por conocer al acusado de a varias mujeres que aseguran haber sido sus víctimas. El exproductor de Hollywood es acusado por cargos relacionados con agresión sexual. La Organización de Naciones Unidas ha emitido una nueva alerta climática tras la difusión del último estudio hecho por científicos de los Estados Unidos que dejan en evidencia un grave aumento en las temperaturas de nuestro planeta. Según los expertos, la última década ha sido la más caliente, de la cual se tenga conocimiento. La ONU reafirma hoy este llamado a los gobiernos del mundo para fortalecer sus políticas públicas de mitigación del cambio climático. Enseguida la información en directo con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes.
La estadística precisa entregada por quienes adelantaron este estudio indica que en el transcurso de 2019 las temperaturas promedio de todo el planeta Tierra escalaron 1,1 grados centígrados, un promedio más alto de lo habitual. Desde el momento cuando surgieron las ciencias sobre el clima, este registro de 2019 escala hasta el puesto número 2 y es a la luz de esta circunstancia que la Organización de Naciones Unidas emite una nueva voz de alarma, dado que las tendencias actuales o las proyecciones para el transcurso de 2020 indican que esta tendencia continuaría e incluso podría llegar a agravarse. A la luz de este nuevo estudio, uno de los autores entregó las siguientes declaraciones sobre la forma como la comunidad científica reacciona y ve estos datos sobre el calentamiento actual de nuestro planeta. Estamos preocupados con relación a todo lo que se ha producido comparado con los objetivos del Acuerdo de París. Nosotros podemos decir que podríamos levantar ahora mismo la bandera roja, porque no solamente estamos viendo y advirtiendo sobre el aumento de la temperatura, sino sus consecuencias sobre las vidas de la gente. Pues nosotros hemos notado eventos extremos alrededor del mundo que ha tenido grave impacto en la gente, en las poblaciones alrededor del mundo, en términos de migración también, en términos de que han tenido que moverse debido a inundaciones, también mortalidad, también ha habido movimientos telúricos en diferentes lugares y esto tiene claramente que ver con todo lo que ocurrió en 2019. El estudio, creado por expertos asociados a la Organización Meteorológica Global, también es aprovechado por Naciones Unidas para recordar la importancia de que haya acuerdos o pactos globales de mayor ambición, justo luego, después de que el pasado mes de diciembre, en la principal cumbre sobre el clima que tuvo lugar en Madrid y que originalmente iba a suceder en Chile, pues toda la comunidad internacional fallara en el establecimiento de un marco de trabajo, de acuerdo o de entendimiento para avanzar en esta plataforma de mitigación del cambio climático, luego de que el Acuerdo de París de 2015 empezara a deteriorarse tras el retiro de los Estados Unidos, uno de los principales contaminantes de nuestro medio ambiente a nivel global. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Agradeciéndote este reporte y lo haremos luego de la pausa comercial. Cuando retornemos, las autoridades sanitarias en Japón han identificado un caso de nuevo virus que apareció en China. Además, el príncipe Harry ha hecho su primera aparición pública desde que él y su esposa anunciaron que buscan dejar de ser miembros de primera línea de la familia real. Y en las últimas horas ha ascendido a 3 la cifra de fallecidos que dejó la explosión ocurrida el martes en la noche en una planta química en Tarragona, España. La tercera víctima mortal es un hombre que sufrió severas quemaduras, falleció en un hospital en Barcelona. Aún se desconocen las causas de esta emergencia que deja hasta el momento 7 heridos. Se ha conocido que la planta química había recibido en los últimos 4 años, 4 sanciones por incumplimiento de normativas. Continúan las protestas en Francia. Estudiantes de una escuela secundaria se han sumado a las manifestaciones en contra de las reformas de pensiones propuestas por el gobierno de Macron. Expresaron su apoyo a los profesores, quienes decidieron suspender las actividades dentro de la jornada de manifestaciones. Aquí nos unimos a un movimiento para apoyar a los huelguistas del Metro de París, de los ferrocarriles y de todas las profesiones que se mantienen en huelga desde hace 42 días a pesar del silencio del gobierno. El príncipe Harry ha hecho su primera aparición pública desde que él y su esposa Meghan anunciaron que buscan dejar de ser miembros en primera línea de la familia real. Harry, sexto en la línea del trono, fue hoy el anfitrión de los sorteos de la Copa Mundial de la Liga de Rugby el próximo año en el Palacio de Buckingham, en el que es considerado su último compromiso programado antes de comenzar un periodo de transición para dejar sus deberes reales. Rugby League isn't just a sport. La Liga de Rugby no solo es un deporte, es una comunidad y una que cuida de los suyos. Durante muchos años ha estado a la vanguardia de la promoción y el apoyo de la buena salud mental, trabajando arduamente para crear una mentalidad positiva para todos los que participan en este deporte. Por lo tanto, me siento orgulloso de aportar el estatuto de la condición física mental de la Copa Mundial de Rugby 2021. Esta es la primera vez que un gran evento deportivo internacional tiene un estatuto central que se centra en la salud mental de los jugadores.
hosting the match. Durante la erupción del volcán Taal en Filipinas, el pasado lunes, fotógrafos captaron los rayos y los llamados relámpagos volcánicos que registraron en el coloso. Según los expertos, estos rayos volcánicos pueden ocurrir naturalmente debido a una descarga eléctrica causada por la actividad volcánica. Las autoridades han advertido que una erupción más fuerte en el Taal puede ocurrir en cualquier momento y potencialmente desencadenar un tsunami en el lago que rodea al volcán. Asustados y cubiertos de ceniza, así han sido encontrados decenas de caballos que fueron rescatados por un grupo de residentes que regresó a la isla en donde está localizado el volcán Taal en Filipinas. Los habitantes han vuelto a la zona para salvar a estos animales pese a las advertencias de peligro por una posible nueva erupción. Aquí hacemos una pausa y enseguida vamos con la información deportiva y también una feria de moda en México que ha lanzado una cerveza dedicada al Chapo Guzmán. Ya volvemos. Vamos a comenzar nuestra sección de ciencia, salud y tecnología en Japón, donde las autoridades sanitarias han identificado un caso de un nuevo virus que ha aparecido en China y que deja un fallecido y más de 40 afectados. Los exámenes realizados a un hombre que había viajado recientemente a territorio chino revelaron el mismo coronavirus detectado en el brote en la ciudad de Wuhan. Por el momento no se sabe si hay más casos de familias del paciente o el personal médico que lo atendió infectadas. La Organización Mundial de la Salud sigue con atención los casos. Un vehículo ambiental inspirado en la película Avatar y una alianza entre Uber y Hyundai que tiene como objetivo construir un taxi volador eléctrico han sido dos de las noticias más destacadas en la feria de tecnología más importante del mundo. En CES 2020, la feria de tecnología más importante del mundo, los vehículos, la conducción autónoma y el concepto de los taxis voladores se convirtieron en una tendencia. Los asistentes y representantes de la industria tuvieron acceso a conceptos futuristas como el prototipo revelado por Mercedes-Benz, que está inspirado en Avatar. El Vision Avatar ofrece una interacción completamente nueva entre el ser humano, la máquina y la naturaleza. El vehículo no tiene un volante, sino una unidad de control que reconoce al conductor por sus latidos y su respiración. Toda la industria automotriz en Mercedes estamos girando en torno a esto. Tenemos que asegurarnos de resolver el problema del CO2. Y es que si miras el mensaje detrás del entretenimiento en las películas, por ejemplo de Avatares, tienes ese mensaje muy fuerte, es lo que sentimos. Aquí tenemos un muy buen ajuste. En el carro, los conductores pueden seleccionar las opciones del menú a partir de las imágenes proyectadas en la palma de su mano. Por otro lado, el Consumer Electronics Show también fue el escenario que eligieron Uber y Hyundai para mostrar los frutos de una alianza que impulsa al fabricante de automóviles surcoreano para competir en la creación de taxis aéreos eléctricos. El avión de Hyundai está diseñado para hacer viajes de hasta 60 millas, aproximadamente 100 kilómetros, y tiene una velocidad de crucero de hasta 180 millas por hora, es decir, unos 290 kilómetros por hora. Ahora estamos viendo el amanecer de una nueva era que abre los cielos sobre nuestras ciudades con los viajes aéreos punto a punto. Podemos reducir drásticamente los tiempos de viaje evitando la congestión del tráfico terrestre. Además, podremos volar a petición. Imagínese que en lugar de ajustar nuestras vidas a los horarios de una aerolínea, me gusta llamar a esta nueva era una era de la liberación del atasco y también de democratización del vuelo. Uber se comprometió a comenzar los vuelos urbanos de demostración en 2020 y las operaciones comerciales en 2023 como parte de su proyecto, que también cuenta con la subsidiaria de Boeing, Aurora Flight Sciences. Uber se comprometió a comenzar los vuelos urbanos de demostración en 2020 y las operaciones comerciales en 2023. Bueno, y a pesar de que el Consumer Electronics Show cerró sus puertas, aún se sigue hablando de las novedades que se presentaron en el certamen. Una de ellas fue el Seaway Spot, un vehículo que se podría convertir en una gran opción para desplazarse en ciudades inteligentes. El Segway Spot es un vehículo que le permitirá a las personas movilizarse en lugares estrechos y reducidos.
Bueno, en el futuro cercano vamos a ver esto en algunos campus, como los aeropuertos, parques temáticos, centros comerciales o parques corporativos. Pero esto es parte de la visión de Segways en el futuro de la ciudad inteligente. Quizás en algún momento en el futuro, mientras tengamos cobertura, más dispositivos, esto vamos a avanzar en las regulaciones. Y si avanzan las regulaciones del gobierno, esto va a ser un plan. Spot utiliza un joystick y una pantalla inteligente incorporada para poder dirigir, girar, acelerar y reducir la velocidad. Así que tenemos el Segway Spot, que es un concepto, un modelo que estamos presentando por primera vez en CES este año. Es un transporte de primera clase que te va a llevar de un punto A a un punto B en total confort y estilo. Al igual que los otros productos de transporte que tiene Segway, el Spot cuenta con un sistema de control automático de centro de gravedad y tecnología para autobalanceo y equilibrio. El vehículo que evoca el futuro en movilidad pesa 330 kilogramos y se puede desplazar a 38 kilómetros por hora. El Segway Spot se inspiró en el vehículo giroscópico de la película de ciencia ficción Mundo Jurásico y la silla flotante de la película Wall-E, liderada por Disney Pixar en 2008. El Senado de Estados Unidos ha aprobado abrumadoramente por 89 votos este jueves el nuevo tratado comercial con México y Canadá, que va a sustituir al NAFTA. Tras su paso por las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes le dio el visto bueno el mes pasado. La firma del presidente Donald Trump va a ser el último paso en este texto legislativo que supone el cumplimiento de una de las promesas electorales de Donald Trump y reescribe las normas que van a regir los intercambios de servicios y bienes industriales, agrícolas también, entre los tres vecinos norteamericanos, México, Estados Unidos y Canadá. En una feria de moda de México fue lanzada una cerveza dedicada al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos. En este evento que se desarrolló en Guadalajara se ha presentado la bebida artesanal que tiene en su etiqueta la imagen del capo mexicano. La cerveza se encuentra en proceso de obtener los permisos para su comercialización, por eso todavía no está a la venta al público. Así despedimos el informativo, agradeciéndole su sintonía con el Canal de las Américas. En una hora nos reencontramos con una actualización de las noticias internacionales. Nos puede seguir como @NTN24 en Twitter y también nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde.